Bueno, hemos empezado el tema 5 hemos empezado el tema 8 de transformadores, ¿vale? Lo tenéis aquí en vuestro libro. Entonces yo los vídeos que os he mandado para que vierais cubren los apartados del libro, la introducción, el 1, el 2, las partes, el 3 y el principio de funcionamiento, el 4. Que ya el principio de funcionamiento de transformadores lo hemos tratado ya con anterioridad en electrónica un poco. Entonces, ¿para qué este vídeo yo lo he grabado? Sobre todo para tratar el punto 5 del libro, el comportamiento del transformador ideal, que tiene unas formulitas que no hemos visto, no he encontrado vídeos que lo cubran. Entonces voy a hablar yo un poco del apartado 5, comportamiento del transformador ideal. ¿Por qué hablamos de transformador ideal? Hablamos de transformador ideal porque es un transformador que no tenemos en cuenta la resistencia que tiene, las pérdidas que tiene el conductor de cobre, ni tenemos en cuenta las pérdidas que tiene el hierro del transformador. Como he visto en los vídeos anteriores, si este es nuestro transformador de ejemplo, se trata de una armadura de hierro laminado para evitar pérdidas por corrientes parásitas, en el cual arrollamos un conductor a la izquierda, por ejemplo, le llamamos primario, ¿vale? Y un conductor a la derecha que se le llama secundario, donde N1 es el número de vueltas que tiene el primario y N2 el número de vueltas que tiene el secundario. Ya hemos visto y habéis visto en uno de los dos vídeos que os he mandado antes que el cociente entre la fuerza electromotriz inducida en el primario partido la fuerza electromotriz inducida en el secundario es igual a el número de vueltas en el primario partido el número de vueltas en el secundario. Ya hemos hablado en alguna ocasión que la fuerza electromotriz es la fuerza que hace que se muevan los electrones y está muy relacionada con el voltaje. No es igual porque en el voltaje la diferencia de tensión entre los extremos de un cable, la tensión, tiene que ver con, tiene también relación con con la resistencia del cobre. ¿De acuerdo? Si estamos en un caso ideal donde el cobre no tiene resistencia, pues podemos hablar indistintamente de fuerza electromotriz y de tensión. Pero si tenemos una resistencia en el cobre, la tensión siempre será más pequeña que la fuerza electromotriz, porque hemos tenido una pérdida de tensión por cuando se mueven los electrones por la resistencia que hay en el cobre, ¿vale? Esto lo he pintado un poco regular. Esto tiene una vuelta por aquí entera, ¿vale? Este es un extremo y este otro extremo. Entonces nosotros vamos a utilizar un par de fórmulas nuevas. La primera de ellas me dice que la fuerza electromotriz inducida en el bobinado primero es igual a 4,44 por la frecuencia, esta F es la frecuencia de la corriente alterna a la que estoy trabajando, por el flujo máximo que es posible que atraviese esta bobina. Recordamos que el flujo de un campo es cuántas líneas de campo pasan por un determinado, una superficie con una superficie con una orientación, ¿vale? Tiene que ver cómo está orientada la línea de campo con esto, con la superficie. En nuestro caso estamos teniendo en cuenta la superficie de nuestras espiras, de nuestras bobinas aquí, esta superficie.
y este N1 sería el número de vueltas del bobinado del primario. Para el secundario tenemos una fórmula exactamente igual, sería 4,44 por la frecuencia por el flujo máximo por el número de vueltas del secundario. Entonces yo, si conozco el flujo máximo, conozco la frecuencia y conozco el número de vueltas, puedo sacar la fuerza electromotriz del secundario. Y al revés, yo puedo sacar, si conozco la fuerza electromotriz, por ejemplo, del primario, puedo sacar el flujo máximo y sacar luego la fuerza electromotriz del secundario. Puedo jugar con estas dos ecuaciones para hacer algún problema. Entonces voy a comentar un poco este ejemplo que tenéis en vuestro libro, en la página 186, donde nos dice determina, a ver si puedo pintar aquí. Dice determina las tensiones inducidas en el primario y en el secundario y la relación de transformación de un transformador con las siguientes espiras. Un transformador que tengo 300 vueltas en el primario, 50 en el secundario, y me dice que el flujo máximo en el núcleo a 50 Hz es este. Y me piden tensiones inducidas en el primario y en el secundario. Pues tenemos que usar la fórmula que acabamos de ver, ¿eh? La fórmula es 4,44 por la frecuencia, por el flujo máximo, por el número de vueltas. La frecuencia es 50, ¿eh? Me lo dicen aquí, lo escribo. El flujo máximo es 4,5 miliweber, luego entonces 4,5 por 10 elevado a menos 3. Y en el primario tengo 300 vueltas. Opero y me da que, como estoy en un caso ideal, repito, la fuerza electromotriz del primario es igual a la tensión, a la diferencia de potencial entre los terminales de primario, porque estoy en un caso ideal. En el secundario, exactamente igual, solamente cambia que tengo 50 vueltas. La tensión en el secundario será más pequeña. ¿La relación de transformación cuál es? Pues eso ya lo conocemos cuando leímos electrónica. La relación de transformación es el número de vueltas del primario entre el secundario. En este caso es 6. Nos dice ahora en la segunda parte del problema, calcula la tensión en el secundario al aplicar una tensión en el primario del transformador anterior de V1 igual a 230 voltios a 50 Hz. Dice, como la relación de transformación es 6, la tensión en el secundario vale esto. En el secundario tenemos que la relación es de transformación V1 entre V2. Como sabemos que esto es 6, por lo único que tenemos que sustituir las cosas que conozco. Conozco V1 y conozco R. V1 es 230, la tensión que yo aplico al primario, y la relación de transformación es 6. Luego despejo, lo que ha hecho aquí es despejar. Entonces V2 pasa aquí, R pasa aquí, se intercambian, V1 pasa multiplicando, R pasa dividiendo, y divido 230 entre 6, me queda el voltaje reducido en el primario. Os quería aclarar una cosa que lo menciona en el libro de texto, y es que en los transformadores se conserva la potencia. En un transformador entre el primario y el secundario se conserva, y la energía también, pero a nosotros nos interesa la potencia. Es decir, que la potencia aparente V1 por I1, es decir, la tensión en el primario, tensión que hay entre estos dos puntos, por la intensidad que pasa por el primario, es igual a la tensión en el secundario por la intensidad que sale por el secundario. Es decir,
esto no lo vamos a usar ahora, en otro de los vídeos que os he mandado para hoy sale. ¿Esto para qué nos sirve? Que si yo tengo, por ejemplo, en un transformador que tenga N2 más pequeño, que reduzca voltaje, si yo tengo, por ejemplo, un transformador que me reduce 230 y pasa a una intensidad de 1 amperio, si por ejemplo vamos a suponer que en el secundario yo tengo una cuarta parte de esta tensión, es decir, 115 entre 2, 57 voltios, vamos a pensar que reduce esto a 57 voltios, la intensidad se multiplica por 4. Es decir, si yo bajo tensión, paso de 230 a 57, la intensidad sube, ¿vale? Porque la potencia que pasa por el primario y la estoy transfiriendo al secundario, se conserva. La energía se conserva, no se pierde mágicamente, ¿vale? Entonces, si aquí está pasando esto, aquí está en el secundario y yo voy a tener más amperaje.